Bien, buen día, jóvenes. Buen día. Buenas. Vamos a grabar la clase. Bueno, ahí está grabando. Vitamina 15. Ok. Bien, ahorita les paso listón. Vamos a continuar con la clase. La presentación. Bien, estamos trabajando con balanceo de ecuaciones por tanteo. Y resolvimos este último, ¿no? Que dijimos que nos quedaba el aluminio más el oxígeno. Creo que quedaban 4 átomos de aluminio por la situación de 2 moléculas de aluminio, de óxido, de trióxido de aluminio. Ahora sí nos quedaba balanceado, ¿no? Lo balanceamos hasta el final de la clase, ¿no? Vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a balancear cada uno de ellos. Y voy a poner el pizarrón para que quede en el pizarrón. Y lo vamos a ir resolviendo entre todos, ¿no? Los balanceo para de ahí pasar ya a geometría, ¿no? Ok, vamos a ver. El inciso A, ¿cómo quedaría? Si alguno hay algún problema, pues ya lo balanceamos en el pizarrón. ¿Cómo nos quedaría el inciso A balanceada la ecuación? Vamos a ir ubicando el tipo de reacciones que sean para practicarla. Recuerden que tenemos 3 tipos de ecuaciones generales, ¿no? Por síntesis, descomposición y por sustitución, que puede ser simple o sustitución doble. Y tenemos reacciones específicas como son la de combustión, precipitación, neutralización y algunas otras muy específicas por ahí que no dejan de ser más que de algún tipo general, ¿no? Pero se denominan así porque son de uso común, ¿no? Entonces tienen un nombre común. De hecho, la primera, ¿qué tipo de reacción es la primera? La podemos mencionar de 2 formas, ¿no? Es una ecuación, es un tipo de ecuación general, ¿de qué tipo? No hay descomposición. Tengo cancelado el sonido, ¿no? ¿De qué tipo será la primera? ¿Síntesis, descomposición o sustitución? Descomposición. ¿Se está descomponiendo un producto o se está formando un producto? Se está descomponiendo, perdón, un reactivo o se está formando un producto. Sería síntesis. Síntesis, ¿no? Sí.
está formando un producto a partir de dos reactivos, se están uniendo. La síntesis es la unión para formar un solo compuesto, que en este caso es el monóxido de carbono. ¿Ok? Es de ese tipo. Y vemos que es con oxígeno y es el, car- el carbono es un combustible. Por lo tanto, específicamente es una reacción de combustión. ¿Ok? Entonces, sabemos muy bien que cuando se quema el carbono, siempre se produce CO o CO2. CO cuando es una reacción incompleta, se produce el monóxido. El monóxido se puede seguir quemando y producir CO2. Por eso una reacción completa del carbono lo lleva hasta CO2, ¿no? Esa es una reacción incompleta. También podemos checar eso, ¿no? Cuando se quema un hidrocarburo, que también es un combustible, siempre se forma CO2 como parte final. También se puede formar CO, pero sí es una reacción incompleta. Se quema hasta CO2 y siempre forma agua, ¿sí? Cuando es un hidrocarburo. Y cuando es otro combustible como el hidrógeno es un compuesto que se denomina de combustión limpia, porque no forma gases de combustión como el CO2 o el CO u otros gases, ¿no? Simplemente forma agua, el hidrógeno, ¿sí? Y también es una reacción de combustión, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda balanceada esta ecuación? ¿Cómo nos quedaría? Voy a usar C. ¿Cuál sería el valor estequiométrico para el C? Para el calcio, para el carbono. ¿No? ¿Cuál es el método para balancear una ecuación? ¿Qué tenemos que hacer para hacerlo por tanteo? Identificar los elementos primero. ¿Y ahí qué pudiéramos hacer para poder empezar a balancear? ¿Qué significa balancear? Tengan la misma cantidad. Existe la misma cantidad de átomos de un extremo que del otro, ¿no? Ujú. Como es por tanteo, pues hay que empezar a acomodar números. ¿Esos números cómo se llaman? Los números que colocamos. Suficientes. Coeficientes estequiométricos, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay que empezar a poner un número. ¿Cuál sería la lógica ahí de poner el primer número? ¿A quién le pondríamos un número ahí, un coeficiente estequiométrico? ¿Y dónde? Para empezar a equilibrar que de un lado haya el mismo número de átomos que del otro. ¿Cuál sería ahí el valor más conveniente de poner ahí? Al oxígeno. Al oxígeno. ¿Qué le pondríamos al oxígeno? Mm, Un 2. Y luego, si le ponemos un 2 al oxígeno, ¿cómo nos quedan? ¿Cuántos oxígenos nos quedan del lado derecho del lado izquierdo de los reactivos? ¿Cuántos oxígenos nos quedarían si le ponemos un 2? ¿Cuántos?
Mm, ¿Cuántos oxígenos nos quedaría? Los mismos, ¿no? Mande. Los mismos. No, pero ¿cuántos átomos de oxígeno? Si pones un 2 en el O2, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos en los productos? Como 4, ¿no? 4, ¿no? ¿Y cuántos tendríamos del otro lado? 1. Entonces no es lógico poner ahí un 2, ¿verdad? Porque entonces estamos haciendo más grande la diferencia. Ahorita tenemos 2 contra 1. Si le ponemos un 2 ahí, vamos a tener 4 contra 1. Entonces no es ahí donde debemos de ponerle. Se supone que el número que pongamos nos dé el equilibrio entre los dos lados. Entonces ahí no es, ahí no podemos empezar a poner un 2. ¿Dónde pondríamos un 2? Sí vamos a poner un 2, pero no ahí. ¿En dónde lo pondríamos? A la En el derecha. carbono. ¿En dónde? A la derecha, ¿no? ¿En qué compuesto? Al En oxígeno. el carbono. ¿Cómo se llama ese compuesto? Y el que está a la derecha. Mañana tenemos el examen de compuestos, ¿no? ¿Cómo se llama ese compuesto? No, no creo que no se lo sepan. Óxido de carbono. Mande. Óxido de carbono. Óxido de carbono, ¿sí? O por sistemáticamente monóxido de carbono, que es la forma más común como se le conoce, ¿no? Por su nombre más utilizado sistemáticamente, monóxido de carbono u óxido de carbono, ¿sí? Óxido de carbono. Sabemos que es un óxido ácido, ¿no? Que cuando se combina con el agua, pues va a formar un ácido oxiácido, ¿no? Un derivado del óxido carbónico, ¿no? Entonces, si ponemos el 2 aquí, ahí es más lógico ponerlo en el óxido de carbono, porque los dos oxígenos ya cumplen con los dos oxígenos que tenemos en el lado izquierdo. Ahí sí, 2 por 1, 2 oxígenos. Del otro lado tenemos 2 oxígenos, entonces el oxígeno ya quedó. ¿Y qué más hacemos? Ya balanceamos los oxígenos ahora. Balanceamos los carbonos. ¿Qué tenemos que hacer para los carbonos? Balancear el de la izquierda, ¿no? Porque Ujú. ya afectó el de la derecha. ¿Qué tenemos que hacer para que nos estén balanceados los carbonos? Pues agregar un 2 al carbono de la izquierda. Correcto, agregar un 2 al carbono, ¿no? Entonces tendríamos 2 carbonos en los reactivos y de este lado también 2 por 1, 2 carbonos en los productos, 2 oxígenos en los reactivos, 2 oxígenos en los productos. Entonces esa ecuación queda balanceada, 2 átomos de carbono, o vamos a hablar mejor, sí, 2 átomos de carbono, reaccionan con una molécula de oxígeno gaseoso y eso produce una molécula de monóxido de carbono. 2 moléculas, ¿verdad? Es un 2 ahí. 2 moléculas de monóxido de carbono. Recuerden que también nos podemos trabajar como moles, ¿no? Porque como el mol es una unidad de medida química que siempre tiene la misma cantidad de sustancia, pues puede ser un mol de carbono, reacciona con un mol de oxígeno gaseoso. Siempre que mencionamos un gas como con el contexto de gaseoso, nos referimos a que es diatómico. Si decimos con más un mol de oxígeno, significa que es el puro O, ¿ok? Oxígeno gaseoso siempre es O2, nitrógeno gaseoso siempre es N2, hidrógeno gaseoso siempre es H2, ¿sí? Helio gaseoso siempre es 2. Sabemos que son gases, pero eso nos hace referencia a que no es el átomo de oxígeno, porque el átomo de oxígeno no existe como gas. Como gases existe el O2. Nunca vamos a encontrar un oxígeno libre en la naturaleza, ni un nitrógeno libre en la naturaleza. Siempre se une a otro nitrógeno para formar una molécula diatómica. Todos esos son gases diatómicos, moléculas diatómicas. Muy bien, entonces así nos quedaría, ¿no? En moles, 2 moles, 1 mol y 2 moles.
La siguiente, ¿cómo se llaman los compuestos que tenemos en el siguiente? Si describimos la ecuación, tenemos aquí un monóxido de carbono, oxígeno gaseoso, ¿y este cuál es? ¿Cómo se llama? Monóxido de carbono. Mande, Monóxido de carbono. este, el producto, Ah, no. Pensé que Dióxido de carbono. arriba. dióxido de carbono, ¿ah? Dióxido de carbono. Ujú. También se le llama, yo creo que es mi tablita, si la encuentro. ¿Cómo quedaría balanceada? La periódica todo el tiempo la traigo perdida. La valencia 2, trabajo en la valencia 2. Carbonoso, óxido carbonoso. ¿Cómo quedaría balanceado? Observen que esa reacción en la que les comentaba ahorita, ¿no? El monóxido de carbono es una reacción incompleta de combustión. Por eso cuando la gente se envenena con la combustión, es que tienen una mala combustión en su estufa, una mala combustión meten y empiezan a quemar leña, ¿no? Para calentarse en el invierno y luego resulta que se intoxican y se mueren. Porque no los mata el CO2, ¿no? Los mata el monóxido de carbono. Es una reacción incompleta ahí en su estufa y están generando monóxido de carbono. Y ese es el que ahoga a la gente, ¿no? El dióxido de carbono, ¿no? Bueno, el dióxido de carbono también es malo, ¿no? Pero ese te da más chance de sobrevivir que el monóxido de carbono. Con empiezas a sentir que la molestia del CO2, porque te empiezas a lagrimear y empiezas a sentir la acidez, ¿no? Porque con el agua de tu organismo y de tu boca empieza a formar ácido y empiezas a sentir esa reacción ácida y despiertas, ¿no? Y el monóxido de carbono te duerme. O sea, si estás respirando el monóxido de carbono, caes más profundamente en un sueño y no te diste cuenta que te estás muriendo. Por eso es la peligrosidad entre uno y otro, ¿no? Entonces ahí el monóxido de carbono vemos que se sigue quemando y lo podemos quemar con oxígeno todavía hasta llevarlo a CO2. Esa sería una reacción ya completa, ¿no? Quiere decir que también hay una reacción que diga carbono más oxígeno da CO2 y también la podemos balancear, que se vaya directamente a CO2, ¿no? Está. Entonces vamos a ver cómo quedaría balanceada. Ya lo tienen. Los demás no participan. Nomás Sebastián.
Tienen que, no sé si no participan porque ya lo saben y me puedo ir rápido, ir viendo los temas y ya balanceado. Podemos balancear rápido, pero si ya lo saben, pues avanzamos para avanzar al siguiente tema, ¿no? Porque a lo mejor ya lo saben y no me dicen nada y se nos va la hora y aquí vamos a estar atorados con el balanceo. No lo sé, pues. Si estuviéramos presencialmente, pues sería otra cosa, ¿no? Esta es una de las situaciones de trabajar a distancia, pues. Ustedes sí me ven a mí, pero no los veo a ustedes. Cuando me doy cuenta si aprendieron o no aprendieron es en el examen, ¿no? Porque ahí pues no pueden balancear y entonces realmente no estaban aprendiendo nada. Y recuerden que si no saben balancear, pues no pueden avanzar en química, ¿no? Porque cualquier proceso, cualquier problema que quieran resolver, no van a poder establecer la ecuación si no se saben los compuestos y no van a poder balancear y no van a poder resolver nada. No es 2 y 2. 2 y 2. Un poquito más de luz. ¿Dónde pondríamos un 2 entonces? ¿En qué compuesto? El óxido de carbono y en el monóxido de carbono y en el dióxido. ¿Correcto? ¿Verdad? Si ponemos ahí un 2, tendríamos 2 carbonos en los reactivos y el 2 del dióxido de carbono, 2 carbonos en los productos. Y tendríamos 2 por 1, 2 oxígenos en el monóxido de carbono, más 2 oxígenos gaseosos. Serían 4 oxígenos en los reactivos. Y de este lado tendríamos 2 por 2, 4 oxígenos en los productos. Entonces así queda balanceada, ¿no? 2 moles de monóxido de carbono más 1 mol de oxígeno gaseoso produce 2 moles de dióxido de carbono. ¿Sí? Muy bien, la siguiente. Esta también, la reacción B, también es una reacción de síntesis, ¿no? Se sigue generando un solo producto a partir de 2 reactivos. Es una reacción de síntesis. Y sigue siendo una reacción de combustión. La siguiente es el hidrógeno gaseoso que reacciona con el bromo gaseoso. También el bromo es una molécula diatómica. Es un gas, el bromo. Lo podemos tener en forma líquida, pero cuando destapamos el frasco inmediatamente se gasifica. Y produce un halogenuro. Sí, es un compuesto halogenuro. ¿Cómo se llama ese compuesto? HBr. Ácido bromhídrico. Ese es el HBrO3. Los ácidos oxiácidos siempre tienen hidrógeno, el no metal en medio y el oxígeno. Cuando tenemos simplemente el bromo, ¿está en qué grupo? En el grupo 7, ¿no? Es un halogenuro. Entonces, esta es ¿cómo se llamará? El bromuro de hidrógeno. Es un hidruro. ¿Eh? Bromuro de hidrógeno. ¿Y cómo quedaría balanceado? Balancear. Está muy simple, ¿no? Inmediatamente visualizamos dónde pondríamos un valor, ¿no? El 2 El al 2, lado del hidrógeno. el 2 en el bromuro de hidrógeno, ¿no? Sí. Y de este modo ya tenemos 2, 2, y todos son 2, ¿no? Tanto en reactivos como productos. ¿Sí? Sigue siendo una reacción de síntesis, esa, ¿no? La siguiente, ¿qué tipo de reacción es la siguiente? La número D. De síntesis, de descomposición, de sustitución simple o sustitución doble. Descomposición. No, descomposición sería la número G, la G.
El inciso G es descomposición. Un compuesto se descompone en Desplazamiento, dos. ¿no? ¿Mande? Sí, desplazamiento simple. Es síntesis. Cuando síntesis simple es cuando es una especie química, un átomo, que reacciona con un compuesto. Sustitución dobles son dos compuestos. Distensión simple es un átomo, un catión, un anión que reacciona con un compuesto. Y ahí tenemos un potasio. Sabemos muy bien, ahí lo pone. En este tipo de reacciones se ponen las especies y los compuestos como neutros, pero sabemos bien que tienen que estar como cationes siempre, si no, no reaccionarían nunca, ¿no? Esta es la reacción final, la expresión final. Siempre hay reacciones que se llaman intermedias, en donde primero el compuesto se vuelve un ion, y ya que lo volvimos un ion, ya lo podemos poner a reaccionar con el agua. De hecho, en esa reacción, observando la reacción, cuando echas el potasio en el agua ioniza el potasio. ¿Ya? Recuerden que el agua ioniza todo lo que se le introduzca. Sales, ácidos, bases, los ioniza, es una propiedad que tiene el agua, ¿no? Una característica por su constitución, el tipo de enlaces que tiene, ¿no? El famoso puente de hidrógeno hace que el agua tenga esa característica, ioniza lo que caiga en ella, ¿sí? Siempre y cuando sea soluble, ¿no? O sea, que su polaridad lo permita, ¿no? Porque también sabemos que si echamos aceite, como ya lo vimos en la práctica, pues no se disuelven, que sí que no se ionizan, permanecen separados. Tiene que ser soluble en agua, y de eso va a depender pues el tipo de enlaces que tiene, ¿no? ¿Cómo quedaría? Entonces, tenemos ahí que el potasio, vamos a hablar de moles, pues, un mol de potasio reacciona con el agua, con ciertos moles de agua, para formar hidróxido de potasio y una molécula de hidrógeno gaseoso. Y hay que balancearlo. Vamos a ver cómo queda balanceada. Del lado, en el potasio del lado izquierdo sería poner un 2 al igual que en el lado derecho. Un 2 en el potasio. Ok. Y luego un 2 en el hidróxido de potasio. Sí. ¿Eso qué nos da? Nos va a dar 2 potasios del lado de los reactivos y nos va a dar 2 potasios del lado de los productos. Quedarían balanceados los potasios. Pero Y si, en el, ¿sí? disculpe, en el Entonces, hidrógeno, ahí en el del agua, también un 2. un 2, eso nos daría 4 hidrógenos en los reactivos, y nos daría 2 por 1, 2 hidrógenos en el hidróxido de potasio y 2 hidrógenos en la molécula, serían 4, ¿correcto? Ahí tendríamos los hidrógenos balanceados. ¿Y cómo nos queda el oxígeno? Nos quedaría dos, dos oxígenos en el agua, ¿no? Y de este lado 2 oxígenos. Entonces quedaría 2, 2, 2, puros 12, 222. Sí. Sí, ¿verdad? 222, 2 potasios, 4, 4, 2, 2, perfecto, 222. Muy bien. La siguiente reacción también es una reacción de síntesis, ¿no? Se une el magnesio con el oxígeno para formar óxido de magnesio. Ese es un óxido básico, mientras que el óxido de carbono, el óxido de carbono, el monóxido, es un óxido ácido. ¿Cómo quedaría balanceada? Magnesio, Un 2 en el magnesio y otro en el óxido de magnesio. ¿correcto? Correcto. Así es. 2 en el magnesio y 2 en el óxido de magnesio. Y ya checamos los átomos de oxígeno, que son los que estarían pendientes de cuadrar. Tendríamos 2 en los reactivos y de este lado 2 por 1, 2, 2 átomos de oxígeno también en los productos, ¿no? Muy bien. La siguiente, observen que es una reacción aparentemente
no pasa nada, ¿no? Ese tipo de reacciones son algunas muy específicas que suceden por un factor externo. El O3 sabemos que es el ozono. El ozono en la atmósfera, donde se forma siempre que hay lluvias, los relámpagos, cuando termina de caer un relámpago, si medimos la concentración de ozono en esa parte de la atmósfera, hay mucho ozono. Se forma con los rayos. Cuando los rayos tocan a las moléculas de oxígeno, el oxígeno se rompe y se unen tres oxígenos. Muchas moléculas de oxígeno se rompen, que en la atmósfera son gaseosas, ¿no? O2. Y al quedar oxígenos libres por el efecto de la energía del rayo, se unen a una molécula de O2 y queda O3. Entonces ahí sería, la reacción completa sería O3 o U2, ¿no? Puede ser en los dos sentidos, ¿no? Recuerden que una reacción la indicamos siempre en el sentido de izquierda a derecha por convención. Por convención, porque también la reacción será en el sentido contrario. ¿Ok? Entonces, se conviene que todas se manejen primero de esa forma, pero sabemos bien que el O2 puede formar O3, así como O3 puede formar O2. Entonces sería O2 más un rayo, ¿ah? O la energía eléctrica produce O3. Sí, pero no se pone la energía, ¿no? Porque no participa en la masa. Nada más como información, ¿no? Es el ozono. Y ¿cómo quedaría balanceado? Hay que invertir los subíndices, ¿verdad? Hay que invertir los subíndices como exponentes, ¿no? Como coeficientes. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 2 en el primer oxígeno, en el trioxígeno, y luego 3 en En el el otro. otro, ¿sí? Invertirlos como coeficientes, ¿no? Como si fuera una ecuación. De hecho, recuerden que son ecuaciones. Así como resolvíamos ecuaciones matemáticas, ¿no? 2x más y es igual a 3z más otra cosa, o nada más 3z. Y a ver, calcula el valor de x, de y y de z, ¿no? Esas eran ecuaciones. Estas también son ecuaciones, ¿no? Se van a dar cuenta de que son ecuaciones cuando estén viendo química analítica en equilibrio químico. Las van a trabajar como ecuaciones matemáticas y las van a resolver como ecuaciones. ¿Ok? Nada más que ahorita la estamos visualizando solamente como la conversión de la masa de izquierda a derecha. En el inciso G, ya dijimos que era una reacción de descomposición. El peróxido de hidrógeno, recuerden que ese es un peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que es un nombre común, ¿verdad? O su nombre vulgar que decíamos. Hay sustancias que tienen un nombre que se les ha dado durante mucho tiempo. Si lo queremos mencionar por el nombre sistemático, pues sería dióxido de dihidrógeno, ¿sí? Y es la unión de un oxígeno más al agua, ¿no? Por la misma polaridad que tiene el agua, puede formar ese tipo de enlace, ¿no? El agua oxigenada, pues. ¿Y cómo quedaría balanceada? A ver, vamos a ver. H2, O2, 3 oxígenos, entonces hay que poner un 3, 6. Y de acá necesitamos convertirlo a 2, 2. Si pongo un 3 me mueve el agua. No, sería un 2, ¿qué no? Sí. ¿Dónde lo pondríamos? En, En el... en las dos, en la derecha y en la izquierda, ¿Cómo se al llama, lado del... cómo se llama el compuesto de la derecha, Sam? ¿Cómo se llama? Es el del agua, profe, pero... En el agua, ok, en el agua ponemos un 2 y ponemos un 2 ¿en dónde? ¿Cómo se llama el otro compuesto? Ajá, En el sí, peróxido. sí. Peróxido. O en el agua oxigenada también puedes decir, pues. Es correcto utilizar luego los nombres comunes también. El chiste es que identifiquemos el compuesto, ¿sí? En el agua oxigenada que está ahí, o también llamado peróxido de hidrógeno.
que es lo más común, para no mencionar su sistemático y eso, que es menos común usarlo, ¿no? Entonces, si pongo un 2 y un 2, me van a quedar 4 hidrógenos, y luego van a quedar 4 oxígenos, y de este lado van a quedar 2 por 1, 2, y 2 o más que están en el oxígeno gaseoso, 2 en el agua y 2 en el oxígeno gaseoso. Correcto, quedarían 2 moléculas o 2 moles de peróxido de hidrógeno, y producen 2 moléculas de agua y más una molécula de O2, oxígeno gaseoso. Muy bien. La siguiente también es una ecuación de síntesis, ¿eh? La formación del amoníaco, que también es un hidruro. ¿Cómo se llama ese? Este es un hidruro. El de arriba no es un hidruro, ¿no? El del HBr, ¿no? Es una sal, ¿no? Es un ácido. Es un ácido. Ahorita, fíjate, ahorita me caí en cuenta de que sí arriba, sí me agarré monte, ¿no? El HBr es un ácido formado por un halógeno, pero no es un hidruro, es un ácido hidrácido, ¿no? Un ácido hidrácido. Los hidruros siempre está el hidrógeno del lado donde no acostumbramos a encontrarlo, ¿no? Del lado derecho. Entonces, el amoníaco es un hidruro de nitrógeno. El de arriba es el bromuro de hidrógeno, también llamado ácido bromídrico. Creo que se me habías dicho, ¿eh? Sí, que ahí me hubieras comentado. Ahí Sí, me fui con el hidruro, sí, sí, sí. Me estoy acordando que dijiste ácido bromídrico y yo me salí con lo del oxiácido, ¿no? Sí, es un ácido bromídrico, exactamente. Ok, muy bien, entonces el amoníaco, ¿cómo queda? Ahí. Con un 2 Un 2, ¿en dónde? en el amoníaco En el amoníaco, 2 nitrógenos, 2 por 3, 6. y un 3 en el dihidruro. Y un 3 en el Ujú. hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Ok, correcto, así es. Y el nitrógeno no se mueve, ¿no? Va a quedar una molécula de nitrógeno gaseoso más una molécula de hidrógeno gaseoso. Produce 2 moléculas de amoníaco, si los mencionamos como moléculas, ¿no? Ok, muy bien. El siguiente, el inciso, ¿qué tipo de reacción es la del inciso I? Ya, el inciso I. Es muy similar a la del inciso D, ¿no? Cuando reacciona un átomo con un compuesto, es una sustancia. profe, a mí todavía se me dificulta así un poquito, o sea, saber que la reacción esa. ¿Qué tipo de reacciones? Ajá. Es que tienes que memorizarte las... Son 3, ¿no? Pero lo que pasa es que una se divide en 2. Tienes que memorizarte las 3. La de síntesis es la formación de un compuesto a partir de... pueden ser a partir de los reactivos, pues, porque pueden ser 2, a lo mejor son 3 y forman un compuesto muy grandote, ¿no? Esa es la síntesis. Síntesis siempre implica formación. Y aquí tenemos, estos dos forman un solo compuesto, es síntesis. Estos dos forman un solo compuesto, es síntesis. Estos dos forman un compuesto, es síntesis. Estos dos forman el amoníaco, es síntesis. Estos son síntesis. La descomposición es muy simple porque es el inverso de la síntesis. Un compuesto se divide en sus componentes, que pueden ser 2 o 3, ¿no? Pero siempre se descompone un compuesto. Aquí la única que está de descomposición es la del peróxido de hidrógeno. Se descomponen sus 2 compuestos que lo forman. No hay límite, pueden ser varios, ¿no? Pero el chiste es que siempre se forma un compuesto, síntesis, se descompone un compuesto, descomposición. Y la otra es sustitución, cuando se reemplazan, y hay de 2 tipos, cuando es un elemento nada más un compuesto, y cuando son 2 compuestos. Cuando es un elemento y un compuesto, se denomina sustitución simple, porque un átomo es el único que se va a intercambiar. Por ejemplo, ¿dónde está uno? Aquí no, el D. Tenemos un átomo, un ion y un compuesto que es el agua. Sustitución simple.
Este es uno y este es un compuesto. Y en esta de aquí observamos también los reactivos. También es un átomo y es un compuesto, independientemente de lo que formen. Es cómo inicia la reacción, ¿verdad? Esta es sustitución simple. Mientras que si observamos una de sustitución doble, es la del K. Tenemos dos compuestos, hidróxido de sodio y sulfato de hidrógeno. Dos compuestos, se van a intercambiar dos átomos o dos cationes, lo que es el sodio y lo que es el hidrógeno, que es el catión del ácido. Como se intercambian dos, es sustitución doble. Entonces, se identifican así, es relativamente sencillo identificarla, pero sí hay que memorizarse cómo se presentan. Entonces, esta es, dijimos, entonces, la del zinc y el cloruro de plátano. Esta es una sal aloidea, ¿no? Cloruro de plata. Y forma cloruro de zinc y plata. Normalmente estas reacciones son de precipitación, se llaman reacciones donde participa la plata, siempre hay precipitados de ese compuesto. Entonces, ¿cómo quedaría balanceada esta ecuación? Es sustitución simple, ¿no? Tenemos dos cloros de este lado, si pongo un 2 acá, y luego pongo un 2 en la plata, ¿sí? Hay que poner unos 12 ahí, ¿no? 2, no 12 de 12, ¿no? 2. 2 12. 2 2. ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría con un 2 en el cloruro de plata y un 2 en la plata. Correcto, sí. Quedaría un 2 en el cloruro de plata, entonces quedaría un zinc, un zinc, ¿no? Un zinc de reactivo, un zinc de producto en el cloruro de zinc. Y luego quedarían dos platas, y si pones el 2 acá en la plata, ya quedan las platas. Luego, como es la molécula de cloruro de plata, son dos cloros, y de este lado están dos cloros. En uno están como, el 2 es por el valor estequiométrico, y en el otro es porque es el subíndice, pero son los mismos, ¿no? Siguen siendo dos átomos, ¿correcto? Entonces así quedaría un mol de zinc más un mol de cloruro, más 2 moles de cloruro de plata, producen un mol de cloruro de zinc más 2 moles de plata. Así quedaría balanceado. El siguiente es síntesis también, ¿verdad? Dos átomos. Bueno, dos elementos químicos producen claro que el oxígeno es un elemento químico, pero está en forma de molécula, ¿no? El azufre es un elemento químico, pero está en forma de molécula. Recuerden que el azufre no cumple con la regla del octeto, es de los que por sus propiedades que tiene, puede formar hasta 8 enlaces, ¿recuerdan? ¿Cómo se llaman? Aquellas que no cumplen con las excepciones, ¿no? A la regla del octeto, ¿no? O sea, por eso están ahí 8. Forman cristales, ¿no? Este tipo de cristales de azufre. Pueden unir 8. Si vemos el azufre en el laboratorio, vamos a ver que son cristalitos. Y como están alineados en forma de 8, podemos ver que son octogonales. Entonces, lo que evidencia que se están uniendo 8, 8, 8, 8, 8 y se van amontonando y forman cristales octogonales. Muy bien, ¿cómo quedaría balanceada? Forma dióxido de azufre, ¿no? Sería poner 8 en el oxígeno del lado izquierdo
y en el otro lado, al lado del azufre. Ajá. También un 8 va. Sí, ¿Sí va? Entonces sería un mol o una molécula de azufre octogonal, ¿no? Reacciona con 8 moléculas de oxígeno gaseoso y produce 8 moléculas de dióxido de azufre, ¿no? Nos quedan 8 azufres en cada lado, 8 por 2, 16, y luego acá 8 por 2, 16, 16 y 16 oxígenos. Muy bien. La siguiente, ¿qué tipo de reacción es la siguiente? ¿Qué tipo de reacción será? Desplazamiento doble. Sustitución doble, tenemos dos compuestos, el hidróxido de sodio y el otro sí es un oxiácido, ¿no? Que comentamos ahorita, ¿va? Viene del óxido ácido, del óxido de azufre, ¿no? Y forma el ácido sulfúrico. Ácido cuando está en solución y cuando es compuesto puro es sulfato de hidrógeno. ¿Sí? Recuerden que el oxianión termina en ato, ¿no? Sulfato de hidrógeno. Y forma sulfato de sodio más agua, ¿no? Y ahí balanceando ya tenemos un poquito más de átomos, ¿no? Que balancear. Tenemos sodios, tenemos oxígenos, tenemos hidrógenos, tenemos azufres. 4 tipos de átomos, ¿no? Y es una reacción específica, de sustitución doble y también se conoce como neutralización. La reacción es en donde participa un ácido y una base, siempre producen la sal. Esta es una sal, una oxisal, porque es el sulfato de sodio, es una sal, más agua. Y el agua siempre está presente, sal y agua, siempre. Se llaman reacciones de neutralización. Y esta es donde participa la plata también. También son muy específicas. Siempre donde esté la plata, se llaman reacciones argentométricas, porque la plata también tiene características muy especiales y siempre forma precipitados. Se utiliza para muchos procesos químicos, en donde se aprovecha esa característica de la plata que forma precipitados. Y con eso pues, podemos conocer concentraciones de compuestos o analitos en las soluciones. Se llaman procesos de valoración argentométrica. Lo van a ver en química analítica. Muy bien, entonces a ver, vamos a ver cómo nos quedaría sodio. Empezando, pues va. Aquí tenemos 2 sodios. Acá pondríamos un 2, ¿no? El sodio aparece una sola vez en los 2 lados, pues empezaríamos con esa, ¿no? Y a ver cómo queda. sí, pues poner un 2 en el hidróxido de sodio Sodio, y ajá. y en el del agua. Y en el del agua. Sodio, sodio. Correcto. Nos quedarían 2 hidrógenos y 2 hidrógenos 2 hidrógenos al multiplicar 2 por 1, 2, 4, y de este lado quedarían 2 por 2, 4, ¿no? El hidrógeno quedarían oxígenos, 2 y 4, 6. De este lado quedarían 2 por 1, 2 y 4, 6. Correcto, entonces quedaría un mol de hidróxido de sodio, reacciona con un mol, 2 moles, ¿no? De hidróxido de sodio reaccionan con un mol de ácido sulfúrico para producir un mol de sulfato de sodio y 2 moles de agua. ¿Okay? ¿Qué tipo de reacción es Cloro más hidruro de sodio, más dioduro de sodio. ¿De qué tipo de reacción es? A ver si ya te las memorizaste. No, profe. ¿No? Fíjate, No. es un elemento químico.
Aunque sea de atómico, no deja de ser un solo, el cloro, ¿no? Más un compuesto. O sea, este va a sustituir a uno de acá. Este es un compuesto y este es una especie química. En forma de molécula, pero una especie química. Entonces es una sustitución simple. ¿Sí? Es igual que esta. Un elemento químico y un compuesto. Este va a sustituir a este, ¿no? Notamos que lo sustituyó. Era cloruro de plata, ahora es cloruro de zinc. A eso se le llama sustitución simple, porque el catión es el único que se está intercambiando en esta molécula. Aquí, el catión aquí también es una sustitución simple, pero lo que se intercambia es el anión, porque este es negativo, ¿verdad? El cloro es un no metal, es un anión. Entonces, observa que sustituye al yodo en el yoduro de sodio y forma cloruro de sodio. Entonces, también es una sustitución simple. ¿Ok? ¿Cómo nos quedaría balanceado? Tenemos dos cloros, se pone un 2 del otro lado, ¿no? Otra vez los doces, ¿no? Dos doces. ¿Dónde los pondríamos? Dos doces. Poner 2. Ujú. Ay, no puse esta. No. Fíjate, Cloruro de sodio. 2. aquí en el cloro de sodio, sí. El cloro es el que está solo y aparece en los dos lados una sola vez. Entonces ponemos un 2 aquí para que sean dos cloros, ¿no? Aquí son dos cloros y pongo un 2 aquí, hay dos cloros. Y ya checamos los sodios. Como este también contempla los sodios, de este lado me van a quedar dos sodios y de este lado tengo uno, entonces ponemos un 2 aquí. Y checamos el yodo. Dos yodos, de este lado ya están dos yodos. Esos quedaron automáticamente. Entonces quedaría un mol de cloruro, un mol de cloro gaseoso, más 2 moles de yoduro de sodio. Produce 2 moles de cloruro de sodio más una molécula o un mol de yodo gaseoso. Yodo gaseoso. Así quedaría balanceado. ¿Esta de qué tipo de reacciones? Dos compuestos. Sustitución simple. Sustitución doble. Doble. Ah, bueno. Sí, son dos compuestos, sustitución doble. Hidróxido de potasio, ácido fosfórico, fosfato de potasio y agua. Entonces, balanceando, ¿cómo nos quedaría? Voy a iniciar con el potasio, que aparece dos veces en los dos extremos solamente. Vamos a iniciar con el potasio. Ujú. Que haría mm, un. Es la M, ¿verdad? La M, Sí, es un 3 en el hidróxido de potasio. correcto, sí, y luego. Sí, y en el agua, un 3 también. Y en el agua, un 3. 3, 1, 1, 3. Vamos a ver. 3 potasios. 3 potasios.
3 por 1, 3. Y 4, 7. 3 por 1, 3 y 4, 7. 7 y 7 oxígenos, exactamente. Hidrógenos 3 y 3, 6. 3 por 2, 6, correcto. Y nos faltaría el potasio, ¿no? Un potasio, exactamente. 3, 1, 1, 3. Es el balanceo. Y finalmente, la última reacción, también es reacción de sustitución doble, ¿no? Ah, no, perdón, es sustitución simple. Tenemos un elemento que es el bromo como molécula, pero es un solo elemento. Y tenemos el metano, que es un compuesto. O el hidruro. Recuerden que todos los hidrocarburos son hidruros. Es el hidruro de carbono, ¿no? O también llamado metano. Y produce el bromuro de carbono y ácido bromídrico. ¿Ah? HBr. Ahí quedaría 2. Sería 4 No y sé 4. qué. Ajá. ¿Sería qué? 4 en el ácido bromhídrico Bromídrico, sí. y en el Br2. En el bromo. Sí, En el bromo es una molécula de bromo, ¿ah? Gaseoso. Y un 2. Entonces 1 más 2, 1 más 4. O sea, 1, 2, 1, 4. ¿No? Mm. 1, 2, 1. El carbono queda balanceado. 4 hidrógenos. 4 hidrógenos, a poner el 4 en el ácido bromídrico, ¿no? Y luego el bromo serían 4 bromos y de este lado tenemos 1, 2. Pero el bromo, ¿no? ¿Cómo nos queda el bromo? Nos quedaría, sí, 4 bromos de este lado, ¿no? Ajá. Y de este lado tendríamos 4 y 4, 8, ¿no? Entonces acá tendríamos que poner un 4. Ese 2 volverlo un 4 nada más. sí, 4 y 4. Sí, 4, 4. Sí, ok. 1, 4, 1, 4. Queda homogéneo. Muy bien, pues ese es el balanceo, jóvenes. Ese es el balanceo. Jugar con los números ahí, ¿no? Y ya vamos agarrando habilidad de ver cuál ponemos primero, que no nos enrede tanto ubicar los otros, ¿no? Pero por eso se llama de al tanteo, ¿no? Creo yo agarro botana y le digo que es el método del tonteo, le digo, porque a veces que estamos enredados y no podemos balancear una ecuación por el método del tanteo, porque se complica cuando hay muchos reactivos, muchos compuestos y reacciones más complicadas que estas. Pero está la otra modo, que es el método del algebraico, que ese no falla. La única diferencia con ese método, que después lo vamos a ver más para adelante en otra química, donde apliquemos ese tipo de compuestos, es que hay que establecer ecuaciones lineales y hay que resolver ecuaciones lineales. Recuerden que las podemos resolver por reducción, por sustitución o por igualación, cualquier número de ecuaciones lineales, ¿no? Y hay veces que se obtienen 4, 5, 6 ecuaciones lineales con 6 incógnitas y hay que estar ahí también viendo por dónde empezamos a resolver las ecuaciones para obtener los valores de cada uno de las variables, y cada variable representa un compuesto o un elemento químico en mi ecuación química. Entonces luego el hecho de estar batallando un poquito con el tanteo se nos complica luego con el algebraico para poder resolver las ecuaciones. Entonces hay que agarrar habilidad para las ecuaciones y hay que agarrar habilidad para el tanteo. Al final de cuentas, las dos herramientas requieren adquirir la habilidad, ¿no? Entonces después adelante vamos a ver el balanceo por método algebraico, ¿no? Cuando ya lo usemos en unos procesos más específicos. Muy bien, entonces con eso vamos a concluir la clase. Ya continuamos la próxima clase, continuamos con, que es el mañana, ¿no?
El viernes tenemos nuestra práctica, por ahí les envío la práctica que vamos a ver este viernes. Trata precisamente de ecuaciones químicas, ¿no? Ya vamos a ir aparejados con el tema, ya la práctica que vamos a resolver. Por ahí se las mando por correo. Ok, jóvenes, nos vemos mañana. Cuídense. Muchas gracias, profe. De nada, gracias a ustedes. Bye. Bye.